Nos acompaña Augusto Galán, él es el director de Así Vamos en Salud y también exministro de Salud. Bienvenido, doctor Augusto, a Caracol Radio. Buenos días, Claudia Camila. Mucho gusto, un saludo a usted y a la mesa de trabajo. Doctor Augusto, para iniciar, cuéntenos cuáles son esos saldos en rojo que afronta el sistema de salud y que hoy en día los pacientes están asumiendo las consecuencias. Pues en primer lugar hay que decir que las fuentes de esta información son fuentes oficiales. Lo segundo, que esto no es nuevo y que lo que ha ocurrido es que se viene agravando. Esto ha sido advertido no solamente por la sociedad civil del sector salud, sino también por entidades del Estado, como la Corte Constitucional, la Procuraduría, la misma Contraloría. El resultado a diciembre, pues el resultado para finales del año del 2025, lo que muestra es un déficit patrimonial que ya se sitúa en menos 15.8 billones de pesos, cuando en el año 2024 era de menos 9.7 billones de pesos. Esto sin contar a la nueva EPS, porque los balances financieros de la nueva EPS no han sido reportados oficialmente desde el año 2023 en septiembre, unos meses antes de ser intervenida. Entonces, eso es uno de los aspectos que estamos viendo. Más pérdidas, menos recursos, porque la financiación con los cálculos de la unidad de pago por capitación que se definió, pues es insuficiente, y por supuesto más quejas de los pacientes y de los usuarios. Doctor Galán, usted menciona un asunto que el gobierno me parece que no ha explicado con suficiente claridad. ¿Por qué no se conoce la información financiera de la nueva EPS tantos meses después de ser intervenida? El gobierno, me parece, doctor Galán, que lo que ha dicho es que están haciendo una especie de auditoría forense para tratar de demostrar lo que el gobierno sostiene, y es que en la nueva EPS se robaron billones de pesos de la salud. ¿Usted sabe ese proceso? ¿En qué está? No, en detalle no. Yo creo que tenemos la información que el gobierno nacional ha suministrado, que en la prácticamente no es nada, sobre ese tema. Hemos sido advertidos de que se van a publicar, de que se van a firmar, de que se van a reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, pero pues yo no quisiera entrar en los comentarios de pasillo sobre el tema, que se escuchan y que lo único que advierten es que el deterioro de la nueva EPS pues incrementaría ese déficit patrimonial del sector y del sistema en varios billones de pesos más. Algunos estiman que puede estar entre 5 y 6 billones de pesos más, adicionales a esos 15 y punta que mencionaba ahorita. Entonces, sí, es desafortunado, pero no entendemos la Superintendencia Nacional de Salud por qué no ha exigido esto después de prácticamente 2 años largos de la carencia de esos informes. Sí, doctor Galán, hablemos ahora de la causalidad. Esta crisis que estamos viendo en este momento en el sistema de salud tiene que ver con una responsabilidad que se les puede endilgar a la EPS, o más bien podría ser lo que dicen algunos sectores políticos de oposición, y es que hay una estrategia clara para debilitar el sistema y tal vez apostar a su fracaso. Pues, digamos, yo creo que si uno analiza objetivamente el tema, hay que decir que antes del 2022 traíamos una dificultad en el acceso y en la oportunidad del acceso a la prestación de los servicios de salud, por un desbalance entre la oferta y la demanda. La demanda de prestación de servicios, en la medida en que la cobertura de la seguridad social había crecido tanto, pues se había multiplicado exponencialmente, y la oferta de prestación de servicios no había crecido igual. El gobierno nacional en el 2022 interpretó que si intervenía a las gestoras que operaban la demanda y que hacían toda la gestión relacionada con la demanda de la población, en otras palabras, la EPS, iba a solucionar un problema de la oferta. Y lo que hizo fue profundizar el problema de la oferta e incrementó las barreras de acceso, porque adicional a eso, de manera desafortunada, no ha escuchado los llamados
ni de la sociedad civil, ni de los centros de pensamiento, ni de la academia, ni de los gremios, en torno a que el sistema de salud se ha venido desfinanciando estructuralmente. Entonces, eso acrecentó los problemas de la oferta y eso es lo que tiene hoy como substrato mayor la dificultad por esa desfinanciación estructural en el sistema de salud, la dificultad en la operación del sistema, con el incremento en las barreras de acceso y con lo que estamos viendo ya de las quejas de hospitales públicos, de directores de hospitales y de clínicas privadas, de la insuficiencia de recursos financieros para poder atender a la población. Sí, doctor Augusto, recordemos que el gobierno nacional aumentó en un 16% lo que paga por la unidad de pago por capitación, que básicamente es lo que se paga por la salud de cada uno de los colombianos en el régimen subsidiado, y 9% en el régimen contributivo. Ustedes dicen que esto tampoco ayuda a saldar las deudas del sistema de salud. ¿A eso usted considera se suma el incremento del 23% del salario mínimo? ¿Esto también se puede decir que empeora el sistema? Correcto, digamos que el componente del informe tiene un tema de menos recursos para el 2026. Por una parte, hay un atraso en el pago del 2025 e inclusive de años anteriores. La Corte Constitucional en el auto 007 le dijo en febrero del año pasado al Gobierno Nacional que debía calcular adecuadamente la unidad de pago por capitación y eso no se hizo. Entonces ahí hay una fuente de desfinanciación que viene de atrás. Otra fuente de desfinanciación tiene que ver con el presupuesto máximo. Y el presupuesto máximo, el gobierno nacional, el año pasado hubo servicios por un poco más de 4 billones de pesos y se ha pagado hasta ahora 2.4 billones. Se han dejado de pagar, no se han pagado 2 billones de pesos de presupuesto máximo. Entonces esas cuentas ya traen un atraso. Y en cuanto a lo que usted menciona específicamente ya para el 2026, entonces el cálculo y la estimación de equipos técnicos que habían presentado eso públicamente señalaba que la UPC debía incrementarse para el año 2026 entre el 15 y el 17%. Las cifras que usted menciona, que son las que el gobierno nacional incrementó, son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes en el caso del régimen subsidiado? Porque aparentemente ese 16% sería suficiente, pero ahí no está contenido adecuadamente una nivelación de la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado, que debía ser del orden por mandato de la Corte Constitucional en la relación que debe existir entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, de que la UPC del régimen subsidiado sea al menos el 95% de la del régimen contributivo. Eso representa alrededor de 3.5 billones de pesos. Entonces, si no está contenido adecuadamente eso, pues ese incremento es insuficiente. Y a eso hay que adicionarle algo que no estaba previsto en los cálculos de la unidad de pago por capitación, que fue el incremento del salario mínimo en un 23%, que tiene un impacto muy significativo en el sistema de salud, en la operación del sistema de salud, porque hay un componente de los trabajadores muy grande que ganan un salario mínimo y que hay que incrementarle eso y genera un impacto en los costos, particularmente de clínicas y hospitales. Sí. Bueno, pues exministro Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, le agradecemos por su tiempo. Esperamos que esta situación muy complicada que usted nos describe mejore en este año. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.